Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna pero no corriente continua. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacidad y reducidas dimensiones. Entre dos láminas de metal está colocado un electrolítico que al paso de la corriente forma una capa de óxido. Forman dos armaduras del condensador como material para el ánodo y se emplea el aluminio o el tantalio para valores de capacidad especialmente altos. Su origen. El principio del condensador electrolítico fue descubierto en 1886 por Charles Pollard como parte de su investigación en la anodización del aluminio y otros metales. Pollard descubrió que debido a la delgadez de la capacidad del óxido de aluminio producida, había mucha capacitancia entre el aluminio y la solución de electrolito. La primera aplicación práctica de esta tecnología fue uno de los condensadores de arranques de motores de corriente alterna. La mayoría de los condensadores electrolíticos son polarizados, esto es, y solo pueden operar con corriente continua, pero usando varias placas de aluminio anodizado e intercalando entre ellas el electrolito de bórax. Es posible hacer un condensador que puede ser usado por sistemas de corriente alterna. Su construcción. Los condensadores electrolíticos de aluminio se construyen a partir de dos tiras de aluminio, una de las cuales está cubierta de una capa aislante de óxido y un papel empapado en electrolito entre ellas. La tira aislada por el óxido es el ánodo, mientras el líquido electrolito y la segunda tira actúa como cátodo. Esta pila se enrolla sobre sí misma, ajustada con dos conectores pin y se encaja en un cilindro de aluminio. Las dos geometrías más populares son los axiales y los radiales mostradas en la fotografía. La polaridad. Al contrario que la mayoría de los condensadores, los electrolíticos tienen polaridad. La polaridad corriente se indica en el envoltorio con una franja indicando el signo negativo y unas flechas indicando el terminal que deben conectarse al potencial menor, terminal negativo. También el terminal negativo es más corto que el positivo. Esto es importante porque una conexión con voltaje invertido de más de 1,5 voltios puede destruir la capa central del material dieléctrico por una reacción de reducción electroquímica. Sin este material dieléctrico, el condensador entra en un cortocircuito y si la corriente es excesiva, el electrolito puede hervir y hacer explotar el condensador. La capacidad. El valor de la capacidad de cualquier condensador es una medida de la cantidad de carga almacenada por unidad de diferencia de potencial entre sus placas. La unidad básica de capacidad es el Sistema Internacional de Unidades y es el faradio, que es un coulomb por voltio. Sin embargo, esta unidad es muy grande para las capacidades típicas de los condensadores reales, hasta la dimensión del condensador de doble capa.
de forma que el microfaradio de 10-6 naradofaradio es de 10-9 y picofaradio es de 10-12 y se usan más comúnmente. Estas unidades se abrevian como UF, NF y PF. La capacidad de estos electrolíticos no están tan precisamente especificadas como el caso de los condensadores de eléctrico sólido normales, especialmente con los electrolíticos de aluminio. Es bastante común ver especificaciones que garantizan un valor mínimo sin límite máximo de capacidad para la mayoría de los propósitos, como el alimentador de corriente o acoplamiento de señales. Este tipo de especificación es aceptable.